como la conocen en todas partes. Y esta noche tengo el privilegio, el honor y de verdad estoy bien emocionada por darle paso a una historia que conozco desde sus inicios. Porque la persona que viene esta noche es una persona a la cual conozco su historia, conozco su corazón, conozco su capacidad de rediseño constante y sé que la historia que vas a escuchar hoy tal vez va a ser lo que estás necesitando para catapultar tu negocio. Desde Barranquilla, Shirley, nuestra mejor energía. Y quiero contarte de verdad quién es la persona que viene a continuación. Shirley Ariza es una mujer que desde muy joven, temprana de edad, en su hogar, supo que iba a marcar la diferencia. A pesar de haber estudiado contaduría como profesión, siempre tuvo claro que le encantaba el emprendimiento y nunca se quedó satisfecha únicamente con lo que hacía como contadora. Siempre desde joven en su familia ha sido ejemplo para sus hermanos, para quienes le conocen. Tuvo de verdad la bendición de encontrar para acompañarla en el camino, en la vida y en su construcción a un hombre maravilloso, que ella nos contará la historia, pero que hoy se complementan de una manera perfecta. Madre y esposa incomparable, una mujer que es puro corazón, que su hija Isabela es su motor más fuerte, pero también cada día honrar más a sus padres, que sé que son un motor fundamental en su crecimiento. Una mujer que por donde pasa lleva energía, contagia alegría y positivismo, es servicio absoluto y humildad. Y tengo de verdad el privilegio de trabajar muy de la mano, porque como decimos acá, soy su abuelita en el negocio. Tengo la bendición de contar con ella como una de mis líderes principales en el equipo de trabajo. Y por eso no me canso de bendecir a una persona como ella y a toda su familia, porque a través de Shirley, muchísimas familias samarias, colombianas, latinoamericanas, están volviendo a creer en sus sueños. Por eso, y sin más preámbulos, quiero que esta sala me acompañe a recibir con el más fuerte aplauso virtual a la doble platino samaria colombiana, Shirley Ariza. Bueno, muy buenas noches, familia. Muy buenas noches. De verdad que bueno, gracias por ese recibimiento tan caluroso a todos. Gracias, Carolina, por esa entrada, por esa introducción. Bueno, hoy de verdad que te voy a entregar mi corazón. Hoy estoy aquí conectada desde la hermosa ciudad de Santa Marta, Colombia, para contarte lo que ha sido mi historia y lo que han sido estos casi 3 años de aprendizajes. Hoy quiero que estés conectado con eso que sueñas, con eso que quieres, y quiero que paso a paso que te vaya contando lo que ha sido esta experiencia para mí, te vayas conectando con lo que quieres tú y si lo ves posible hacer realidad. Hoy le titulé a esta capacitación, a este momento, Determínate a ser feliz. Y creo que esa foto lo expresa claramente. En esa foto está mi esposo. Y de verdad que me llena como de mucha nostalgia y de emoción verla porque fue diferente en un comienzo. Y eso es parte de lo que te quiero contar hoy. Y bueno, quiero que te vayas conectando en la medida que te vaya diciendo cómo fue mi proceso en esta hermosa compañía. Arrancamos consciente de que hay que agradecer y de que cada día tiene sus propios afanes. Pero hoy más que nunca agradecida con Dios, agradecida porque me dio el don maravilloso de la vida y hoy me permite estar aquí conectada con ustedes. Pero bueno, quiero conectarles y quiero hablarles y contarles un poquito de dónde vengo. Soy una mujer hoy en día de 34 años y de mi niñez, los recuerdos que tengo y las fotos cuando las veo, era una niña tímida, una niña que me acuerdo que en mi infancia tengo muy marcada una foto de una primera comunión y recuerdo que se ve una niña como muy callada, que no hablaba, que tenía como muy poca
comunicación con los demás, pero así era en un principio, así fue mi niñez, un poco introvertida, pero había algo que en la medida que iba creciendo, en la medida que me iba desarrollando, me fui dando cuenta que tenía capacidades y que no quería mantenerme en el mismo lugar en donde estaba. Nací en un municipio de acá del Magdalena y toda mi niñez fue ahí callada, con una familia hermosa, unida siempre, mis padres a los cuales valoro y respeto mucho, fueron formando una mujer poco a poco que en el camino de la vida se fue convirtiendo en emprendedora. Mi padre, policía, y mi madre, ama de casa. Pero fui entendiendo que tenía que marcar la diferencia, que tenía que hacer algo para que la realidad de mi familia no fuera igual a la de mi niñez. Y comencé un camino de emprendimiento desde los 17 años. En mi recuerdo siempre está que hacía lo que tuviera que hacer con tal de no pedirle dinero a mis padres. Siempre buscaba un plan B, otra opción. Estudié una carrera en inicio técnica porque no quería depender únicamente de lo que me generaran, de lo que me dieran mis papás. Y cuando empecé a hacer esa carrera técnica, comencé a generar ingresos y comencé a invertir en pequeñas cosas que me iban dando resultados. Y fui entendiendo que valía la dicha emprender, que valía la dicha moverme en lo que tuviese que hacer para poder tener resultados distintos. Luego de eso, llega una etapa maravillosa en mi vida y es la etapa de conocer otros horizontes. Llega un tesoro que me regala la vida y es mi familia, además de mis padres. Hoy día mi familia, mi esposo y mi hija. Llega un matrimonio, llega nuevos retos, ya luego de ser profesional, llega una etapa en la que me vuelvo empleada. Y fíjate que en esos momentos, desde los 22 años, llega ese momento en el que sientes que pasa año tras año empleada, ya con hijos, y se te va como el tiempo y no te das cuenta. Cuando quise aterrizar un poco de la realidad que tenía, decía todos los días y siempre lo recuerdo, agradecida con el trabajo que tenía, con la vida que tenía, pero siempre decía que necesitaba algo más. Estaba quizás inconforme un poco con los resultados que tenía. Y cuando ya tienes familia, cuando ya tienes hijos, van cambiando las prioridades y te vas dando cuenta que hay mucho por hacer y que no te puedes quedar únicamente pensando en que a través del empleo o a través de estar en lo seguro, como uno lo cree muchas veces, es el camino. En esa etapa familiar entiendo que es lo que me mueve a hacer todos los días lo que tenga que hacer por ellos. Cuando llega mi pequeña, hoy día tiene 4 años, cuando llega esa pequeñita, me hace entender el valor del tiempo, me hace entender el valor de la vida, me hace entender que vale hacer lo que sea por ella y me mueve todos los días a levantarme, a hacer cosas distintas. Pero yo decía, sí, hoy tengo todo, tengo una familia, tengo un trabajo, pero así como ves esa foto, así me veía, agradeciendo lo que tenía, pero inconforme con los resultados que llevaba. Era una mujer llena soy contadora pública de profesión, y era una mujer llena de contabilidades, de trabajo, manejaba en la empresa en la que estaba empleada más de 25 empresas a mi cargo, y me sentía como llena de papeles, llena de informes, como frustrada un poco con tantas cosas por hacer y que veía que nunca alcanzaba lo que hiciera, nunca alcanzaba lo que ganaba. Y en esos momentos sentía, bueno, pero hago mucho y ¿por qué no obtengo los resultados que quiero? Como por ejemplo, el no poderle dar a mi familia lo que quería. Entendía que tenía muchísimas cosas que agradecer, pero todavía muchísimas cosas por darle a mí, a mi familia, a mi hija, a mi esposo. No sé si te ha pasado en un momento de tu vida que cuando analizas y miras hacia atrás, comienzas a ver el resultado de tus acciones y dices, ¿para dónde voy? Haces un pare y dices, ¿a dónde quiero llegar?
En esos momentos de mi vida me encontraba así. Luego de ser empleada por 15 años, antes de conocer esta oportunidad maravillosa, siempre decía 15 años de trabajo y hoy ¿qué tengo? Eso fue algo que me pregunté siempre, porque desde niña, desde los 17 años, fui entendiendo que necesitaba tener otros ingresos y nunca entendí en qué momento de la vida se me iba olvidando eso de que tenía que hacer lo que fuera necesario para llegar a los resultados que quería. Ahí pasaron muchos años, mucho tiempo, pero ¿sabes qué era lo que más me marcaba? Algo que hoy lo tengo clarísimo y es el no tener cómo ayudar a mi familia, el no tener tiempo, el no tener cómo pagar deudas. Me pasaba mucho que llegaba el sueldo, llegaba la quincena y siempre decía no alcanza, no hay. Siempre he soñado con ayudar a mis padres, con retribuirles todo lo que han hecho por mí. Y siendo empleada no lo podía hacer, nunca me alcanzaba. No tenía tiempo para compartir con ellos. Me estaba convirtiendo como en una mujer que vivía el día a día para sobrevivir, para poder sobrellevar una deuda, sobrellevar un gasto, para poder cumplir una necesidad básica. Pero sabes, hay mucho más allá, además de querer pagar una deuda. Entonces entendía y decía, tengo que ver qué hago, tengo que ver qué me invento. Si ya había sido desde los 17 años emprendedora, ¿por qué no se me había ocurrido otra cosa? Y decía, algo tengo que hacer. Mis padres siempre han estado a mi lado, y siempre me han inculcado. Mi papá fue empleado casi por 20 años de su vida con la Policía Nacional y llegó a la pensión, a la tan anhelada pensión. Pero él alcanzó a llegar a su pensión a los 45 años. Pero yo decía, una pensión que no le alcanza, un salario que hoy en día no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, y el sentirme que no podía dar más, que no los podía ayudar más, me frustraba, ¿sabes? Eh, ya con hijos, ya con esposo, ya teniendo que pagar casa, carro, servicios públicos, te pones a pensar, ¿y cómo hago si quiero ayudar a mis padres? ¿Cómo hago si quiero ayudar a mis abuelos? ¿Cómo hago si quiero ayudar a...? Te preguntas cómo haces si con lo que tienes no te alcanza. Y es cuando llegan esos momentos en los que reflexionas y te preguntas qué plan B, qué plan C, porque ya tenía plan B, pero qué plan C me invento, qué plan D me invento, y el que sea necesario para poder llevar a mi familia a donde quería. ¿Y sabes cómo se siente? Hoy, revisando un poco mi cassette de vida, sentía momentos así como ves esa pantalla, de angustia, de desesperación, de frustración muchas veces. Llegaron momentos de mi vida en los que decía y me arrodillaba a pedirle a Dios, ¿qué hago? Si quiero hacer tanto y hoy no puedo. Y muchas cosas se amarraban, no te lo voy a negar, al dinero, al saber que no tenía cómo hacer más, y muchas iban enfocadas a que tenía que generar más recursos, a que quizás muchas veces me llamaran los bancos, a que por malas decisiones financieras perdiera muchas cosas materiales que había alcanzado como a conseguir, y te sientes así, como que no sabes qué hacer, como que no encuentras la solución, como que no entiendes a qué hora, en qué momento de tu vida se te fue el tiempo y llegaste a estar angustiado, tan desesperado sin encontrar salidas. Y en esos momentos es cuando te pones a pensar, debe haber una salida, debo encontrar algo, porque si lo que estoy haciendo no me alcanza, alguna solución debe haber. En esos momentos de angustia decía, tengo que llamar a alguien para que me dé otra contabilidad. Nunca se me va a olvidar el día que tomé la decisión de entrar a Fusion, el día que tomé la decisión de entrar a esta maravillosa oportunidad. Fíjate que fue por esas dos palabras. La persona que me invitó
algún día, ella lo sabe, siempre se lo he dicho. Recuerdo haberla llamado en la puerta de un banco desesperada, diciéndole, necesito que me digas qué puedo hacer, necesito que me digas en qué te ayudo, necesito que me digas qué declaración de renta hago, necesito que me digas algo porque necesito pagar una deuda. Están esperándome que haga esa consignación y no tengo cómo hacerla. Y para ti hoy puede ser una deuda, pero puede ser el querer ayudar a un familiar, puede ser, no sé, cubrir alguna necesidad, alguna enfermedad, algo de salud. Pero para mí en esos momentos era pagar esa deuda y no tenía cómo. En esos momentos en mis bolsillos no había un solo peso y yo debía responder por esa deuda. Y la llamé y sus palabras fueron, sabes, Shirley, no tengo nada de contabilidad con la que te pueda ayudar, pero tengo una oportunidad abierta para ti. Y es en ese momento en el que entendí, ese instante, entendí esa frase. Una verdadera decisión se mide por el hecho de haber emprendido una nueva acción. Si no hay acción, quiere decir que no ha decidido realmente. A mí me habían hablado de esta oportunidad en unos años anteriores y en unos meses anteriores inclusive. Y me había quedado como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero fíjate que cuando ya me vi así, que me vi en tan apretada situación, fue cuando me decidí y dije, tengo que hacer algo nuevo. Y algo nuevo era haberle dicho sí en esos momentos a esa persona que me estaba brindando esa oportunidad, que sabe que se lo voy a agradecer toda la vida se lo agradeceré, porque fue la nueva acción que decidí implementar en mi vida. Fue el haber decidido salir de una zona cómoda, porque parece mentira, pero a veces nos acomodamos en nuestra inconformidad. Estamos inconformes, no queremos, yo no quería vivir lo que estaba viviendo, pero no tomaba ninguna acción diferente. Y cuando le dije sí a esta oportunidad maravillosa, le dije, no sé qué tengo que hacer, no entiendo cómo funciona. Yo recuerdo que por teléfono me decía, voy a tu casa, llego donde tenga que llegar, pero te voy a explicar cómo opera esto porque te voy a ayudar. Y fíjate que cuando ella me habla de este proyecto tan maravilloso, yo decía, no tengo ni idea, no quiero enfrentarme a rechazos, no quiero enfrentarme a la gente, no quiero enfrentarme a nada que me genere temores. Pero yo decía, pero no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta la situación que tenía. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras mágicas para que yo decidiera entrar a esta oportunidad? Que me dijo, yo te voy a ayudar. Cuenta conmigo que lo voy a hacer. Y confié. Eso fue lo único que hice, confiar en que no me iba a dejar sola, pero me movió algo. Y eso fue lo que entendí, que tenía que tener claro que me iba a mover a hacer algo distinto, a tomar esa acción que era necesaria para mi vida, porque estaba, como te lo había mencionado en la imagen anterior. En esos momentos llega Fusion, y todos dirían, wow, llega una oportunidad, esa que quizás estaba esperando, esa que no te niego había pedido de rodillas la noche anterior. Pero me llegó nuevamente en versión Fusion. Me llega en esa versión y yo decía, tiene que ser algo, ya no puede ser que me niegue a la oportunidad otra vez. Y entendí que había algo que tenía la compañía y era algo, el mejoramos tu vida, lo tenía claro. Había un componente maravilloso de combinar tres pilares que son fundamentales, que al principio no los entendía mucho, pero que en el desarrollo de este negocio fui diciendo, ya sé a qué se refieren con salud emocional, ya sé a qué se refieren con salud física, ya sé a qué se refiere con salud financiera. Y de verdad que el contexto es espectacular. A pesar de que no entendía mucho, solamente tenía claro que la persona que me había firmado en este negocio, los primeros meses tenía claro que iba a estar a mi lado y que no me iba a dejar sola, mientras yo superara todos los miedos que tenía.
Que tenía miedo, claro que sí, pero créeme que era más frustrante estar en la puerta del banco sin tener cómo pagar. Entonces llega eso y todo el mundo diría, wow, sí, ya me llegó una oportunidad. Y fíjate que yo no sabía lo que me esperaba, no sabía qué venía. Eso fue hace hoy casi 3 años. Pensaría, ya llegó como quien dice la solución a mis problemas y ya voy a poder pagar mis deudas. Y cuando comienzo a entender todo el contexto de los pilares de la compañía, entiendo que, entiendo que iban a llegar retos, entiendo que iban a pasar situaciones, pero que tenía que superarlas. Y sabes que esos retos iban haciéndome más fuerte. Me acuerdo que cuando entré con una meta económica inicialmente y bueno, me enfocaba en generar ingresos y yo decía, bueno, ¿cómo hago para ganarme? Llega este proceso de fusion, si ya yo, bueno, ya yo vendo una cosa y hago otra. Inicialmente pensé que era un negocio de venta solamente y decía, bueno, yo soy muy buena en eso, entonces voy a comenzar con todo este proceso. Y fíjate que cuando ya me enrolo con todo lo que tiene que ver con la empresa, llega mi primer tropiezo. El primero, llega mi amiga a mi casa, lo más de emocionada porque al fin había dado el sí a encontrar la solución. Y apenas entra mi esposo a la casa y la ve, su primera reacción apenas la ve, porque ya sabía que ella se encontraba dentro de Fusion y ya estaba como que intuyendo que yo también iba a iniciar. Su primera reacción fue, no quiero ver esas cajas en mi casa. Imagínate, yo estoy queriendo salir de situaciones y de temas financieros que tenía y estaba viendo una luz con esto y su primera reacción es bloquearme por completo porque él había pasado por un proceso diferente y él decía que no quería saber nada de este modelo de negocios, no quería saber nada de esta compañía, nada. No conocía, pero no quería saber tampoco. Y ese fue el primer reto al que me enfrenté. Y fue fuerte. Simplemente le dije, bueno, voy a iniciar, prometo no tener las cajas en la casa para evitar discusiones. Y bueno, con una bebé de menos de un año, con un añito más o menos, ya enfrentándome a ese primer reto, pues no fue tan sencillo. Pero entendía por qué lo hacía. Tenía claro cuál era lo que qué era lo que yo estaba buscando, tenía claro qué era lo que tenía que conseguir y sencillamente lo dejé pasar. Entendía que tenía que arrancar un proceso con él diferente, que no podía ser un proceso a la fuerza. Eso sí lo tuve claro desde el principio. Y recuerdo que su peor momento era malestares, tenía problemas intestinales y le preguntaba a mi amiga qué le puedo dar, qué puedo hacer con él como para irlo enamorando. Y me acuerdo que me decía, dale esta bebida, dale el RGX, dale el Floralif. Y así inició su proceso. No inició enamorado de este proyecto y ahora te lo voy a contar más adelante, pero quiero decirte que sí entendí que debía enamorarlo. Y esa fue una de las estrategias que utilicé. Entendí que también tenía que hacer inversión en mi negocio. Entendí otra cosa y era que más que cualquier cosa en la vida, son tus decisiones y no tus condiciones lo que iban a determinar mi destino. Y en esos momentos en los que quizás él era mi primer obstáculo, pero si ya yo tenía claro que era lo que había decidido y por qué lo había decidido, nada iba a hacerme cambiar de parecer. Tenía claro que había muchísimos sueños y muchísimas metas por cumplir, que tenía que tener carácter, porque esa fue la primera impresión. Pero déjame decirte que en los primeros meses, bueno, pues yo decidí, sí, lo voy a hacer. Obviamente, él no estaba muy de acuerdo, pero recuerdo una noche haber tenido una conversación con él y le dije, estaba llegando de un evento, un poco tarde a la casa, y le dije, hazte el cargo que acabo de coger una nueva contabilidad que debo invertirle 3 horas, 2 horas al día y por eso me van a pagar $1.000.000 más al mes. Nunca se me va a olvidar eso, porque quería que respetara mi decisión. Yo había emprendido este proyecto y había tomado la decisión de hacerlo por lo que quería y no quería que él fuera un obstáculo todo el tiempo. Pero déjame decirte algo,
A pesar de que tuve esa conversación con él, todo seguía igual. Volvía y llegaba tarde y volvía y lo encontraba molesto. Quizás un día estaba con la niña él y yo no podía estar con ella porque tenía alguna presentación, alguna reunión con el equipo y su cara no era la mejor. Los 3 primeros meses fueron fuertes, pero muy enfocada en lo que quería. Tenía claro el por qué lo hacía. Y a pesar de que muchas veces no quería, muchas veces se molestaba, no se me va a olvidar mi primera alumbra, que fue la primera inversión que hice en el negocio en julio, más o menos en junio del 2014. Me fui para Ecuador. Recuerda que tenía un esposo que no estaba de acuerdo. El negocio, obviamente, yo estaba muy enfocada en la parte de distribución y había formado mi negocio así. No estaba recibiendo cheques y recuerdo una llamada de Carolina diciéndome tienes que ir a Lumbra. Y decía, ¿de dónde? ¿Cómo voy a hacer? No tengo cómo, no me alcanza. Estoy tratando de pagar deudas. ¿Cómo así que me va a tocar invertir en irme a Lumbra, Ecuador y me tengo que gastar 2, 3 millones de pesos más? Pero, y súmale a eso que me tocaba decirle a mi esposo que me iba a ir 4 días para Ecuador sin él y que se iba a quedar con la niña. No es tanto haberme ido, porque lo hice. Hoy tengo la evidencia de que fui, pero el haber regresado de Ecuador me trajo un mensaje muy contundente. Y yo venía llena de emociones y venía feliz de Ecuador, había visto todo lo que la compañía tiene para mí, yo decía, eso es posible, vine como determinada. Imagínate que cuando llego, bajo las maletas, me sienta, me dice, necesito hablar contigo, me sienta en la sala de nuestra casa en ese entonces y me dice, creo que estás como en una burbuja y ese negocio nos va a llevar a la separación. Creo que esto no va para ninguna parte, lo mejor es que tú y yo tomemos la decisión de divorciarnos. Mira, se me quiso derrumbar el mundo porque obviamente no me lo esperaba. Imagínate tú venir de un evento feliz y de repente encontrarte con esa reacción de la persona con la que tú estás compartiendo tu vida. Ya yo había decidido unir mi vida a él y de repente decirme que porque como yo había decidido irme, había dejado a mi hija enferma, que cómo se me había ocurrido. Me dio duro, no te lo niego, fue fuerte, pero tenía claro, recuerda que siempre tenía clara la meta. Y como la tenía clara, nada me podía desviar. Sabía que le tenía que dar manejo, sabía que en ese momento tenía que ser más fuerte que mis circunstancias. Si el mundo se me quería derrumbar, yo tenía que ver la manera de cómo lo armaba nuevamente, pero la solución no era separarme. La solución no era dejar a mi hija. La solución era encontrar, como sea, la manera de enamorarlo. ¿Para qué? Para que él se sumara a mi visión y no para que él me alejara de ella. En esos momentos recuerdo hoy haberle dado simplemente manejo al tema. Tranquilizarnos un poco, revisar que tenía mi chiquita, porque lo primero que me dijo fue, dejaste la niña enferma. Pero bueno, comenzamos a trabajar mucho el tema de pronto de tratar de resolver las cuestiones familiares. Le dije, déjame, voy a iniciar este proyecto, voy a tomar decisiones fuertes con respecto al tiempo, porque no te niego que tenía un trabajo que me quitaba muchas horas, me quitaba madrugadas, me quitaba noches, haciendo informes, llena de estrés, llena de cansancio, viendo que no crecía laboralmente. Y llego de este evento de Ecuador y me determiné y tomé una decisión de la que hoy estoy más agradecida que nunca porque creo que fue la mejor. Y decidí luego de haber tenido esa conversación con él y le dije, vamos a iniciar un proceso diferente, empecemos, miremos cómo podemos manejar la situación. Voy a tratar de organizar mi agenda para ayudarte con el tema de la niña, o replanteé muchísimas cosas en mi casa, pero lo más importante que hoy te puedo decir es que tomé la decisión de continuar, porque hoy estoy aquí contigo y ahora vas a ver cuáles fueron los resultados.
de haber entendido que debía incomodarme, porque obviamente después de esa conversación tan fuerte que tuve con él, llegó una verdadera incomodidad. Incomodidad, pero ¿sabes qué dije? Va a ser temporal, porque él, obviamente desde su punto de vista, solamente decidió respetarme que lo hiciera, pero no sumarse a la visión. Eso fue para estar 4 meses después, después de haber iniciado en el proyecto. Comencé a trabajar fuerte, ¿sabes? Comencé a hacer cosas diferentes, comencé a ver la visión real de la compañía, comencé a entender que no era un proyecto de vender nada más, de salir a la calle y decirle a la gente, tengo algo que te va a ayudar. Sí, sí lo tenía, pero también tenía un proyecto con una visión súper grande, y ese evento de Ecuador me abrió la mente, me expandió la visión totalmente, y en ese momento entendí que debía salir tras unos resultados, que quizás iba a tener sacrificios, y recuerdo que cuando comencé con todo este proceso, porque decidí renunciar, decidí venirme al negocio a hacerlo tiempo completo, ya había pasado por una situación muy fuerte en la empresa que me llevó y me aceleró a tomar la decisión. No sé si te ha pasado o conoces a una persona que está esperando ansiosamente ese ascenso, ese aumento salarial, y cuando vienes a ver, algo pasa en la compañía y eso no sucede. Y decidí renunciar y hacer este negocio tiempo completo. Y en medio de eso, ese fue mi Alumbra de Ecuador, y ahí están las personas con las que fui a ese evento. Mi Caro, que sabe que la quiero mucho, y la persona que está ahí fue la persona que me invitó al negocio, que se lo voy a agradecer toda la vida. Y cuando ella decidió dar su paso a un lado, le voy a agradecer que me dejó formada. Ya me había apoyado lo suficiente como para yo decidir hacer este negocio con o sin ella. Pero tenía una mujer a mi lado, Carolina, que nunca me abandonó, siempre estuvo a mi lado y me decía, no está, pero estoy yo y te voy a apoyar en todo este proceso. Así que fue determinante para mí ese Alumbra. Y yo decía, ¿qué va a pasar ahora? Tomé la decisión de renunciar, mi esposo me quiere pedir el divorcio, tengo que hacer algo urgente. Y ¿sabes qué entendí? Que la solución para todo, ¿sabe dónde estaba? En el resultado. Y ese evento en el que fui premiada con el rango de platino, tuve la oportunidad de alcanzar ese rango un mes después de haber estado en Alumbra, lo que quiere decir que había duplicado lo que me ganaba como empleada. Como empleada alcanzaba a generar aproximadamente $1000, y con un platino ya había superado lo que me alcanzaba a ganar en mi empleo tradicional. Pero fíjate que lo logré tan solo un mes después de haber ido a Alumbra. Pero ¿sabes qué pasó y qué me dio fuerzas? El hecho de saber que mi esposo estaba mirándome, que él veía cada paso que yo hacía. Sí, ya me respetaba un poco, quizás, eso pienso hoy, que me respetaba, pero que no estaba de acuerdo con eso, pero yo tenía claro que tenía que mostrar resultados, que tenía que tener el carácter suficiente para sacar este proyecto adelante, que si todo eso que yo había visto en Ecuador era realidad para muchas personas, también podía ser para mí. Y tan determinada me vine que tomé acción y esos resultados llegaron. Y cuando esos resultados llegaron en ese evento, recuerdo que la única que fue mi mamá de mi familia, mi mamá, y porque mi madre, a pesar de que no entiende lo que hago, es la hora y creo que todavía no lo entiende, siempre dice, hija, la decisión que tú tomes yo la respeto. Lo que hagas lo respeto. Y para mí eso fue muy valioso, y ella me acompañó en esa premiación. Él ni siquiera se percató de qué había pasado, pero ¿sabes sí que comenzó a pasar? Que comencé a ahorrar. Ya mis ingresos no eran los mismos, ya eran diferentes. Y aquí quiero compartirte algo que pasó, algo curioso. Él tenía 3 empleos, yo ya estaba dedicada únicamente al negocio. Y él teniendo 3 empleos, haciendo una maestría, y cuando le tocaba pagar su semestre, recuerdo tanto, fue como para un mes de octubre, le tocaba pagar su semestre y me dice, bueno, no tengo el dinero ahorrado, voy a hacer las vueltas en el banco para poder pagar la maestría. Recuerdo haberle dicho, tengo un dinero ahorrado de las comisiones de Fusion, toma ese dinero y paga la maestría. Hoy entiendo que si quiero enamorar a alguien, el resultado habla muchísimo. Y eso creo que le quedó anclado,
porque tuvo que utilizar en esos momentos los recursos que yo había generado en 2 meses estando en el negocio de ahorros y logró pagar su maestría de acá. Entonces, entendí eso. Entendí que sí me estaba incomodando un poco porque había momentos y siempre lo he reconocido. Hay momentos en los que mi chiquita no está conmigo. Hay momentos en los que hay una noche que no puedo estar porque viajo. Hay una noche que tengo que ir a cubrir alguna reunión. Pero la foto final me hace que no me duela. Me hace que de verdad me sienta satisfecha de lo que estoy haciendo y que eso es lo que le estoy enseñando a mi pequeña. Hoy mi pequeña tiene 4 años y mi hija me dice, mamá, ¿qué vas a hacer? Yo cuando sea grande yo voy a hacer fusion. Y eso me motiva y me mueve todos los días a ser el verdadero ejemplo para ella. Pero tiene que ser con acción, no lo puedo hacer de otra manera. No me podía quedar en que mi esposo no quería, en que mi esposo no hacía el negocio y que por eso definitivamente me tenía que quedar quieta. Si yo quería unirlo a mi visión, tenía que mostrarle resultados. Tenía que mostrarle que este negocio sí daba, que no era el negocio de la venta de cajas como él pensaba, que no era el negocio en el que tenía que salir a correr, a buscar a la gente. Tenía que demostrárselo. Y no era quedándome quieta, porque a veces por acomodarlo, porque claro que es incómodo encontrar una persona con mala cara, era incómodo. Pero ¿sabes qué decía? Si pronto tengo resultados, esa cara va a cambiar. Esa cara va a cambiar cuando yo le pueda decir, aquí está lo que obtuve por haber hecho cosas distintas, por no haberme quedado en la comodidad de mi carrera, que no me alcanzaba, sí, pero era cómodo porque ya lo sabía hacer. Aquí me tocó aprender cosas diferentes, me tocó perder timidez, me tocó dejar de ser una persona introvertida. Hoy me tuve que convertir en una persona diferente, pero sabes que ya hoy entendí que fue lo que escogí para mi vida. Y así fue que llegaron las cosas, las mejores cosas llegaron. Llegó un equipo maravilloso, llegó una familia nueva a mi vida. Entendí que este negocio iba a requerir tiempo y dinero, claro que sí. Pero si yo quería que él me diera eso, que el negocio me diera tiempo, que me diera dinero, que me diera libertad, primero tengo que invertírselo. No puedo pedirle nada de lo que yo no le doy a mi negocio. Ese fue el segundo Alumbra, ese fue el segundo evento. Y fíjate que ya ahí lo puedes ver en esa foto. Y qué curioso, ¿no? Es el año anterior él no había estado y ya un año siguiente ya estaba en una Alumbra. Y de verdad que fue retante, pero el carácter determina que tus resultados sean distintos. El tener acciones diferentes hace que sea distinto. Y es por eso que he entendido que no me puedo perder nada, que debo estar en todos los eventos porque el primer Alumbra me hizo tomar la decisión de hacer este negocio en serio, de hacerlo como una profesional verdaderamente, de entender que tenía una responsabilidad muy grande. Y es lo que va a pasar este año en Alumbra 2017 en Panamá. Nada más y nada menos que Tony Robbins. Y yo decía, no me puedo perder nada. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que él también lo entendió. Que logré conectarlo con una visión espectacular, que logré conectarlo con que debemos estar en los eventos. Pero fíjate que en ese proceso de transición, no, ahora te lo voy a mostrar en una foto. Recuerdo el primer evento al que lo logré conectar y nunca se me va a olvidar su cara. De hecho, hay una foto que prometí buscarla al primer evento que me acompaña, al primer evento de Fusion que me acompaña. Tú sabes que nuestros eventos son felicidad total. Nuestros eventos son alegría, son energía. Y obviamente él apenas iba a entrar en esa transición en diciembre. En un diciembre, pues había tomado la decisión de arrancar a hacer el negocio conmigo y no me lo había compartido. Pero cuando él decide hacer este proyecto, el primer evento que va es un evento corporativo, un evento, una noche de éxito. Y en esa noche de éxito, que aquí te muestro esa foto, va a ser inolvidable. Es su primer evento, ahí es el que puedes ver a mano izquierda. Es mi esposo. Es esa persona que durante muchos meses decía, no quiero ver cajas, recuerda, no quiero ver cajas, no quiero reuniones en casa, no quiero saber nada de tu negocio, te voy a respetar, que fue el siguiente proceso, pero yo no me voy a involucrar con eso. Cuando decido invitarlo a esa noche de éxito en un diciembre,
Estaba un poco serio, en algunas fotos se le ve, no, de hecho no era muy efusivo en ese entonces, pero entendió y comprendió que había algo detrás. Escuchó a nuestro presidente fundador, en ese entonces estaba él en la ciudad de Barranquilla, y tuvo la oportunidad de escuchar el proyecto en el que estábamos. Y fíjate lo que pasó. Esto es unos meses después, exactamente 8 meses después de haber iniciado mi proceso en esta hermosa empresa. Esas son mis fotos y todos esos eventos hemos entendido que han marcado nuestra historia en esta compañía, que no nos podíamos perder nada, no nos podíamos perder Noche de Éxito, no nos podíamos perder Alumbra, y mira su cara. De hecho, hoy verlos en tarima o capacitando o siendo anfitrión me hace entender que valió esperar, que fue necesario el proceso que tuve que vivir porque iba a formar mi carácter, iba a determinar quién debía ser, y hoy entiendo que fue el mejor ejemplo que le pude dar, haber persistido, haber perseverado, porque el hoy verlo en todos los eventos junto a mí, el poder compartir tantos espacios juntos, compartir esta hermosa visión, me hace entender que era el proceso que debía vivir en esta compañía. Que cualquier cosa que hiciera iba a valer viendo este resultado. Y hoy me pregunto, ¿qué tal si no lo hubiese hecho? Y por eso quiero que hoy te lo preguntes. Date el permiso de vivir lo que tengas que vivir. Entiende que Dios tiene grandes oportunidades para ti y que van a haber situaciones. Pero recuerda esa foto final. Yo siempre lo soñé. Yo decía, Él lo puede hacer. Él es un hombre que tiene carisma. Él es un hombre que puede impactar muchas vidas. Y lo creí y me determiné a tener los resultados para que Él creyera en mí, a pesar de todo lo que iba pasando. Y hoy ver esta foto digo, valió. Entonces, pregúntate, ¿qué pasaría si no lo haces? ¿Qué tal y hoy pudieses ver esa persona que amas, esa persona que sueñas que comparta contigo la misma visión, pero solo si persistes? Porque sabes que entendía que era posible ser una esposa abnegada, pues quedarme con mi hija todo el tiempo, salía del trabajo y me iba a mi casa. Pero mi hija hoy tiene 4 años y cuando yo arranqué este proyecto tenía año y medio, y siempre me dije, hoy mi chiquita no se acuerda que la dejé solita. Hoy mi chiquita no recuerda que de pronto tuve que dejarla una noche sola. Pero cuando mi hija tenga 5 años, 8 años, 10 años, sí va a recordar que tuvo una mami que si no hubiese decidido emprender, se iba a quedar trabajando todos los días más de 10 horas diarias y que no iba a poder compartir con ella muchos espacios. Y esa reflexión me ha hecho entender que todo eso es lo que tengo que vivir, que todo eso fue mi mejor proceso, porque hoy puedo ver resultados diferentes. Todas estas vivencias, todos estos momentos son los que me han llevado a comprender haber estado en Punta Cana. Califiqué para el bono viaje a Punta Cana, calificamos para el viaje de Disney y estuvimos en México. Y vivir estos momentos, entendía que de otra manera no los hubiese podido hacer. De hecho, antes mis salidas no eran internacionales, mis salidas eran escasamente nacionales y acá a unos cuantos kilómetros de mi ciudad. Entonces, cualquier cosa que tuviera que hacer diferente para llegar a estos resultados eran necesarios, y entender que hay una visión detrás, entender que ya no es solamente por mis resultados, entender que hay mucha gente que todos los días me ve y que la mejor manera de poderlos ayudar no es diciéndoles. Hoy hay una líder que admiro y que respeto mucho y es Margarita Patiño, a la cual ves en esa foto. Y recuerdo ese día en la premiación de nuestro doble platino y haber recibido el bono de auto. Recuerdo haberle dicho unas palabras, y es agradecerle el siempre haber creído en nosotros. El siempre haber creído que podíamos dar más. El nunca desistir a pesar de que nuestros resultados no eran los mejores en algún momento. Ella siempre estuvo ahí para darnos una palabra, para decirnos, vamos campeones, que ustedes pueden. Y todavía sigue confiando en nosotros y sé que lo va a seguir haciendo porque estamos hechos para grandes cosas. Y ese día recuerdo las palabras claras, porque ese era uno de los días en los que había dejado a mi chiquita aquí en mi casa.
y estaba en el evento y yo iba a regresar al día siguiente. Y ese día dije, sabes, ella está en la casa y yo estoy aquí. Pero este resultado que estoy construyendo es precisamente por ella, para que siempre pueda tener una mamita presente que hoy se está incomodando un poco para poderle dar esa vida que ella quiere. No va a ser en unos meses, no va a ser en un año, pero te aseguro que va a ser mucho mejor que dárselo cuando quizá ya no lo pueda disfrutar. Estos espacios no tienen precio. Estos espacios en los que quizás muchas personas no pueden disfrutar de sus hijos porque cumplen un horario o porque sus jefes no les dan permiso, es el mejor valor agregado que me ha dado esta compañía. Porque siempre he analizado, no es solo dinero. Sí, gracias a Dios llega, gracias a Dios. Hoy vivimos de lo que la compañía nos paga, hoy es nuestra fuente principal de ingresos. Pero cuando comienzo a mirar estas fotos y reflexiono en todos esos eventos de mi chiquita en el colegio, la mayoría de los niños están con las nanas o con los abuelos y muy pocos niños pueden estar con sus padres. Pero mi hija, en los espacios en los que me necesita, siempre estamos mi esposo y yo con ella. Porque decidimos que se iba a hacer. En el momento que él tomó la decisión de hacer este proyecto, junto a mí, decidió hacerlo en serio, porque decidimos construir juntos la misma visión. Y es el poder disfrutar de ella cada instante. Eso es el verdadero valor de la libertad. Esa sonrisa de verdad que para mí no tiene precio. Y poderla ver todo el tiempo, poderla ver, disfrutar, poder ver esa sonrisa en su rostro, ha sido lo más importante. Y ahí te he contado cosas que hemos logrado, cosas que hemos alcanzado en escasos 2 años y medio trabajando juntos. Pero ¿sabes qué? Debes encontrar algo que te mantenga, porque quizás haber alcanzado una meta te haga decir, ya llegué, ya lo logré, ya tengo el resultado que quiero. Pero ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer por tu equipo es ayudarlos a que ellos puedan cumplir los sueños de ellos. Todas las personas que hacen parte de tu equipo se merecen que tú con tu ejemplo, no con lo que les digas, sino con tu ejemplo les demuestres que sí se puede. Estos últimos meses han sido unos meses de rediseño para mí. Creo que debemos estar en rediseño constante. Y hace poco tuve un aprendizaje muy fuerte y decía, la mejor manera de ayudar a mi equipo es mostrarles que sí se puede, que ese diamante por el que en algún momento todos entramos a un negocio como este, a un proyecto como este, en el que tu vida cambia en todas las áreas, en el que tu salud física cambia, en el que tu salud emocional cambia, en el que tus finanzas cambian. Sí va a ser posible, pero ¿cómo va a ser la mejor manera de que se los muestres? No rindiéndote, no quedándote en el camino, no dejando que esas personas que quieren opacar tus sueños ganen. Tienes mucho por hacer y sabes que ellos, todos y cada uno de ellos, se merecen que tú muestres el camino que pueden recorrer. Gracias, Margarita, porque fuiste tú la primera que decidió recorrer ese camino aquí en Colombia. Fuiste tú quien decidió mostrarnos el camino y sabes qué, hoy yo decido mostrárselo a ese equipo de guerreros que está en esa foto y muchos que quizás hacen falta. Porque hoy saber que hemos construido un equipo en distintas ciudades de Colombia y en varios países de Latinoamérica me hace entender que tengo el mejor negocio del mundo, el mejor. Pero sabes también que me mantiene y que alimenta mi visión todos los días, esas dos personas que ven en esa foto. Esos dos seres humanos maravillosos que saben que doy la vida por ellos. Que hoy en día no entienden lo que hago, que hoy en día quizás se preguntan por qué en alguna ocasión especial no estoy con ellos, que quizás se preguntan por qué llego tan tarde a la casa en ocasiones. Pero tengo claro que ver una sonrisa en su rostro
Cuando haga uno de sus sueños realidad, todo cambiará. Con solo hacer realidad uno de sus sueños, todo cambiará. Y ellos saben cuál es. Ellos tienen un sueño en conjunto y saben que se los voy a cumplir. Porque me determiné a que sí iba a pasar, a que así iba a ser. Y esa foto representa parte de mi familia, parte del segundo motor, que son ellos, mis abuelos, las personas que han estado en mi día a día, las personas por las que quiero hacer muchas cosas. Cada uno de ellos me inspira y me alienta a no derrumbarme ante ninguna adversidad. Porque tengo claro que van a pasar en la medida que vayas ascendiendo y que vayas creciendo, van a llegar retos diferentes. En un principio será tu esposo, en un principio serán tus padres, en un principio serán tus amigos. Recuerda mi proceso. En un principio fue mi esposo y hoy está conmigo. Pero van a llegar retos diferentes, situaciones diferentes. Pero me mantiene la llama viva el ver esa foto final. Y no me puedo quedar sin agradecer a estas personas que han sido los que han hecho realidad este proyecto. Álvaro Zúñiga, esa visión hermosa que tuvo, el saber que es el que dirige este barco. Carito y Boris, saben lo eternamente agradecidas que voy a estar con ustedes siempre por tenderme una mano cuando lo necesité. A mi esposo que no podría dejar de agradecerle, porque parte de los resultados que hoy tenemos son gracias a ti. Gracias a que te decidiste unir a esta visión y a construir un equipo de guerreros que sabes que vamos a llevar este proyecto a muchísimos lugares de Latinoamérica y el mundo. Gracias por apoyarme hoy, gracias por aguantarme muchas veces, por entender que algo grande nos esperaba y por haber creído en mí. Porque hoy entiendo que lo que hizo fue creer, a pesar de que me mostraba sus rabietas cuando no me apoyaba, yo sé que en el fondo creía en mí. Y eso era lo que me hacía mantenerme. Margarita, gracias por impulsarnos siempre. Estás dentro de ese círculo del presidente que siempre nos está dirigiendo y que siempre está comandando este vehículo llamado Fusion. Gracias por transmitirnos perfectamente esa visión. Gracias por hacerme pertenecer a ese círculo cercano, un fénix que sabemos que vamos a hacer grandes cosas no solamente por Colombia. Y definitivamente he entendido que estamos destinados a ganar. Pero la única manera de estar destinados a ganar es determinados a accionar para tener los resultados. Agradezco infinitamente a todos y a Dios haberme dado la oportunidad de compartir mi historia con ustedes. Feliz noche. Wow, definitivamente en Latinoamérica creo que esta ha sido una historia de esas que transmite